lugar particular que debe tener Jesús Eucaristía dentro de la iglesia. A partir de ese acontecimiento, eso fue en 1246, a mediados del siglo XIII, donde ella tuvo esa visión. A partir de esa visión, se va a dirigir a su obispo del lugar, junto con otros obispos, va a visitar incluso al Papa Urbano IV y, pues por cuestión de la divina providencia, un acontecimiento de parte de Dios, va a ordenar la celebración para el siguiente año, es decir, en el año 1247. Estamos hablando a nivel regional nada más, en Bélgica. Pero como fue tanto la importancia y el peso que tuvo, luego se va a extender a Alemania. Ya para 1264, y aquí viene el acontecimiento, digamos, como más relevante y el que conocemos más, se va a dar el famoso milagro de Bolsena. ¿Se les es familiar a ustedes? Tal vez algunos sí, a otros pues ya les contaré en qué consiste este milagro. Sucede que en Bolsena, estamos hablando en Italia, en 1264, un sacerdote, mientras celebraba la Santa Eucaristía, mientras estaba el momento de la consagración, él dudó de la presencia real de Jesucristo. A mí, este acontecimiento, yo que me estoy preparando para ser sacerdote dentro de la orden religiosa de los Carmelitas Descalzos, díganme, créanme que me pone a pensar mucho y a pedirle todos los días al Señor que me dé la fe, que me dé la fe, que me dé la fe. Porque cuando yo me acerqué por primera vez a este acontecimiento, no quedé indiferente. Porque de verdad ahí me examiné y decía yo, si desde abajo que vivo la celebración eucarística hay veces llego con poca fe, o sin disposición, o sin preparación, pues que con mucha más razón, más adelante, si Dios me da la gracia del orden o el ministerio sacerdotal, ¿cómo debo de tener esa relación con Jesús Eucaristía? Este sacerdote tuvo duda en el momento de la consagración, pero fue en el momento de la fracción del pan cuando sucede el acontecimiento milagroso. ¿Qué fue lo que sucedió? Al fraccionar el pan va a salir sangre de la hostia, quedando el corporal totalmente empapado de sangre. Por supuesto, un acontecimiento, imagínense, sin igual. Y si ustedes investigan, son datos científicos, a partir de ese acontecimiento, en la iglesia han tenido muchísimos acontecimientos de revelaciones eucarísticas. Pero el punto no es el siguiente, el punto no es que nosotros andemos tras esas revelaciones que no son comunes, pero Dios lo permite en diversas ocasiones para edificación, santificación y acrecimiento de la fe de sus fieles. Y cuando sucede un acontecimiento de eso, déjenme decirles lo siguiente, preocupémonos, porque eso quiere decir que estamos mal. Así de sencillo. Porque en nuestro camino de fe, nosotros tenemos a San Juan de la Cruz como patrono de esta parroquia. Y San Juan de la Cruz es el fundador de la rama masculina de los frailes carmelitas descalzos. Él hace una exhortación profundísima de lo que es realmente caminar en fe. Y hay un apartado que dice que caminar en fe no es ir tras revelaciones, tras visiones, tras locuciones, pedirle a Dios que se nos manifieste. Dios quiera que nunca se nos manifieste Dios de esa manera, porque a las personas que se les manifiesta es porque les va a encargar una misión grandísima, fuerte. Por tanto, cuando en la iglesia suceden acontecimientos como estos, Dios, que es tan misericordioso y no nos afloja nunca, es como para que despertemos. Y gracias a Dios en ese momento, pues la población logra despertar. Y se da por primera vez la primera procesión de Corpus Christi, digamos en su primer momento. Porque sucede que las reliquias, además del corporal,
además de la hostia que el sacerdote había dejado en mi corporal, y como era demasiada sangre, el altar, que era de piedra y todavía existe, está manchado de sangre. Y si ustedes van a ese lugar, por lo menos yo he visto pues, en documentales, ahí está la sangre presente en el altar. Es una reliquia en la iglesia de Bolsena donde aconteció eso. Pero hay un traslado, y ese traslado se puede decir que es la primera procesión de Corpus Christi que se da ese mismo año, en 1264, el 19 de junio, donde la reliquia se lleva a otro poblado, a Orvieto, lugar donde tenía la corte el Papa. Entonces, ya se imaginan, tras el acontecimiento, la procesión que se da desde Bolsena hasta Orvieto, digamos, es la primera procesión de Corpus Christi, con toda la solemnidad y con toda la importancia, porque frente a ellos iba pues ese acontecimiento donde todavía permanece. Ese decreto de celebrar la fiesta de Corpus Christi no se va a cumplir sino hasta el Concilio de Viena en 1314. Como conocemos hoy, la procesión de Corpus Christi, la fiesta de Corpus Christi, pero en 1324 va a ser celebrada por todo el mundo. Gracias a este prodigio, el Papa va a extender la solemnidad a toda la Iglesia el 8 de septiembre de ese mismo año. Quiere decir que a partir de 1324 conocemos lo que se llama Corpus Christi, la procesión de Corpus Christi, y luego, digamos, su solemnidad en la Eucaristía. El tema de las procesiones, pues no está, digamos, estipulado en algún decreto, pero por tradición se empezó a popularizar a través del siglo XIV, y fue en el Concilio de Trento donde finalmente se hace oficial la procesión con el Santísimo por las calles y lugares públicos, tal como lo hacemos ahora. Y hago un paréntesis respecto a eso. Cuando celebramos también una solemnidad relacionada a Corpus Christi, dentro del año litúrgico, relacionado con la Eucaristía. El Jueves Santo salvó al pueblo. El Jueves Santo, la Iglesia, inicio del Tríodo Pascual, los 3 días más importantes a nivel del año, a nivel litúrgico, la Iglesia inicia con la institución de la Eucaristía. Pero ese acontecimiento está centrado en un misterio que no permite ir más allá, por ejemplo, para la Iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces la Iglesia, por providencia y por inspiración del Espíritu Santo, decreta Corpus Christi como para vivir con más profundidad ese misterio eucarístico. Porque como estamos en el contexto de la Semana Santa, el Tríodo Pascual, y se celebra el jueves, el viernes y el sábado para llegar a la fiesta de la Vigilia Pascual, como que la institución de la Eucaristía pasa como un poquito, digamos, desapercibido, porque estamos más que todo centrados en la Vigilia Pascual, que no debería ser así, pero la Iglesia, que es sabia y sensible a las necesidades de nosotros, bueno, vamos a dejar la fiesta de Corpus Christi en una etapa del año donde el pueblo, donde toda la familia católica lo viva a profundidad. Yo no sé aquí, yo soy de Nicaragua, pero en Nicaragua hay algo bellísimo, bellísimo, bellísimo que hay el 1 de enero. Nicaragua es un país altamente eucarístico. Si ustedes van a Nicaragua y van a un jueves a misa, ya sea en la mañana o en la tarde o al mediodía, dependiendo, las misas son como si fuese de domingo. Y solo lo he visto en Nicaragua, por lo menos a nivel regional.
Tanto así que nosotros el 1 de enero hacemos una procesión con la Eucaristía por todo el pueblo. Y eso es en todo Nicaragua. No sé aquí, el 1 de enero se celebra pues, la solemnidad Madre de Dios. Pero en Nicaragua, por sensibilidad también, por la devoción fuerte al Santísimo Sacramento, iniciamos el año de la mano de María y por supuesto con Jesús sacramentado, que va acompañando también todas pues, las calles de la ciudad, sobre todo las principales calles, y eso a nivel nacional. Pues entonces la Iglesia, por lo menos en Nicaragua, tenemos esa dicha de profundizar un día más en ese misterio. Pero para toda la Iglesia universal tenemos la solemnidad de Corpus Christi. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito principal de la fiesta, de salir con el Señor a las calles y de vivir la solemnidad a como Dios manda? Primero, el salir a las calles es proclamar, testimoniar nuestra fe, porque la gente nos está viendo y es el Señor que va adelante en procesión por donde pasa bendiciendo las calles, los barrios, las casas donde preparan altar. Eso tiene una importancia, tener conciencia de que es el Señor el que va adelante y nosotros vamos con Él, y que vamos dando testimonio y proclamando la fe en Jesucristo y sobre todo en Jesús Eucaristía. Pero no solo eso, sino también a nosotros nos ayuda a acrecentar nuestra fe, sobre todo en Jesús sacramental. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006 o 2005, no estoy seguro, uno de esos 2 años, sacó una carta apostólica que habla exclusivamente de la Eucaristía. Se llama Sacramento del Amor o Sacramento de la Caridad, Sacramento Caritatis. Si quieren prepararse, no quedarse con lo mínimo, digamos, que yo les puedo decir aquí, busquen ese documento, en internet es gratis, es cortito, se lee rápido. Y el Papa, como es tan profundo, toca el tema de la Eucaristía de una manera que, con la sabiduría que viene de él. Entonces, como recomendación, como un documento eclesial importante y de peso, ya reflexionando sobre el sacramento de la Eucaristía, está ese documento, Sacramento del Amor se llama. Él va a hacer un análisis integral, una reflexión profunda en todos los acontecimientos. Y ahí hay un apartado precioso, bonito, que el Papa hace. ¿Qué relación tiene, dice él, la Eucaristía con el sacramento del matrimonio? Bellísimo, bellísimo. Y él dice, lo que da unidad realmente al matrimonio, pues es Dios. Es ustedes el que le ha dado, el que le han dicho sí al Señor a consagrar su vida. Pero, gracias al sacramento del matrimonio, ustedes pueden comulgar con el Señor. ¿Por qué no se da la comunión a los que no se han casado todavía? Pues porque el matrimonio es un sacramento donde Jesús es el que se hace presente. Entonces, quien garantiza la unidad en el matrimonio, Jesús Eucaristía. Y así en todos los sacramentos. La iniciación cristiana, el sacramento del bautizo, que se nos abre a la gracia, nos hace hijos de Dios, nos va preparando para llegar al momento culmen de nuestra vivencia de fe, que es esa relación que tenemos con Jesús Eucaristía, pero sobre todo cuando nosotros comulgamos, no solamente en la adoración, en el Santísimo Sacramento, los jueves santos, las horas santas, no solo eso. Eso tiene sentido cuando yo llego frente a Jesús sacramentado a doblar rodilla, eso tiene sentido, y lo que busca el Señor es llevarnos a comulgar con Él, no solo contemplarlo. San Agustín decía algo muy precioso: antes de comulgar al Señor es necesario
adorarle. Por eso la iglesia permite que nosotros, frente a Jesús sacramentado, que está expuesto en una custodia, lleguemos y le adoremos, para que después desde ahí nos prepare para llegar a comulgar con Él. ¿Qué importancia tendría entonces para nosotros el próximo domingo que se avecina Corpus Christi? ¿Qué preparación, además de lo exterior, de arreglar las calles, de la liturgia, se necesita? Por supuesto, es la preparación del corazón. ¿Cuál es la mejor preparación? Por supuesto, San Pablo dice, para llegar, parafraseando San Pablo, a comulgar con el Señor, es necesario de que nosotros nos preparemos, estemos en gracia, porque desde allí, solo desde la vida de gracia, podemos vivir plenamente esa comunión de amor y de misericordia y de fuerza y de vitalidad con el Señor. Manera preciosa de llegar a esa fiesta y comulgar plenamente con el Señor es, por ejemplo, el sacramento de la penitencia. Llegar, digamos, si no se han confesado en algún tiempo y saben pues de que es necesario, pues desde hoy pidan la gracia al Señor para que durante estos días pues se preparen y vivan, digamos, vivan con plenitud esa fiesta que la Iglesia nos prepara. San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI han ahondado mucho en el tema de la Eucaristía. Ellos dicen, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Fuente y cumbre de la vida cristiana. Toda la vida de la Iglesia se entiende, se explica y se vive solamente desde la Eucaristía. Jesucristo es tanto el amor que Dios nos ha tenido y que nos conoce tanto, que ha decidido quedarse pues en el Santísimo Sacramento del altar. Tanto es el amor de Dios, el amor de Jesucristo para con nosotros, que ha decidido quedarse ahí. A nivel personal, ¿saben cuál es la palabra del Evangelio que más esperanza y consuelo me da a mí? Y yo sé que a ustedes también. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ese yo estaré con ustedes es una promesa que Dios en Jesucristo nos ha dado y que ya se ha hecho realidad. Mi camino vocacional y que sigue de discernimiento, pero que ya voy dando pasos, gracias a Dios, pues significativos, se explica desde esa relación que he tenido con Jesús en Eucaristía. Desde ahí yo he sacado luces, fuerzas, ánimos para seguir dando una respuesta. Y cuando cada vez que llego frente a Él, con un corazón dispuesto, sincero, humilde, y yo sé que ustedes han hecho la experiencia, siempre el Señor me regala algo, lo que esté necesitando. Y eso cuando voy frente al Santísimo. Ahora, cuando comulgamos, ya es una relación ya más íntima con el Señor, una relación plena. Entonces, cuando comulgamos, no podemos comulgar de cualquier manera. Es el momento más sublime de la Santa Misa. El momento de comulgar. El momento de la consagración, cuando el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, solo se explica desde nuestra comunión con el Señor. Por poner un ejemplo, es como su esposa, por ejemplo, les cocina a ustedes el plato favorito de ustedes para un almuerzo, que sé yo, ustedes llegan con mucha hambre
y les dice: aquí está el plato que te preparé, tu favorito, pero deciden ustedes no comerlo, ¿de qué sirve lo que ella preparó, todo el sacrificio, toda la obra? De nada. Por tanto, la Eucaristía se explica el momento de la consagración para el momento de la comunión. Por eso ese momento es grandísimo, sublime. Santa Teresa de Jesús, menciono a ella porque es nuestra fundadora, una gran mujer. ¿Han escuchado hablar de ella? Ella tuvo gracias, revelaciones, visiones y locuciones místicas de todos los niveles. Y esa mujer sufría porque el Señor se le manifestaba de esa manera. Esa era una cruz para ella demasiado pesada. Le imploraba al Señor que no se le revelara de esas maneras. Por lo que les dije antes, si el Señor se te revela, o la Virgen, qué sé yo, hay que tener, pues, bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Tiene que ser alguien y la misión que le espera. Pues ella decía en sus escritos que las mayores manifestaciones y revelaciones las recibió después de comulgar. Las decisiones más importantes de su vida fueron iluminadas después de comulgar. El consuelo, la fortaleza, el ánimo que necesitaba en todas sus circunstancias después de comulgar. Entonces ella nos habla en uno de sus libros, se llama Camino de Perfección, cuando nos habla de la Eucaristía, ella nos habla que cuando lleguemos a ese momento, es el momento más sublime, más grande que nosotros podemos entablar con Dios, porque es esa relación totalmente directa con Él. Voy a mencionar algunas citas o pensamientos de la reflexión que ha hecho la Iglesia en los últimos años en torno a la Eucaristía, a través de la voz y el magisterio de los papas. Dice: la celebración dominical ha de ser el centro de la vida cristiana. ¿Cómo se mide la fe que tenemos nosotros a Jesús Eucaristía? Por esa hambre y sed que tenemos de Dios, de comulgar con Él. Todos los días hay Eucaristía. Si nosotros tenemos la mínima oportunidad, el mínimo chance de poder participar de una Eucaristía, eso va a ser signo palpable de que tenemos una fe eucarística auténtica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Señor nos espera y nos alimenta, nos reconforta, nos vivifica. Y el día de precepto importante es el domingo. Y eso nos va a ayudar hoy a reflexionar, porque va relacionado la Eucaristía con el domingo. Igual no se explica el domingo sin la Eucaristía. Por eso decía, es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, la Eucaristía. Entonces hoy sacamos un propósito: ¿cómo me preparo? O sacar una reflexión más bien para el domingo. ¿Cómo vivo yo la Eucaristía de los domingos? Eso es Corpus Christi. Corpus Christi es que en ese día ahondemos en ese misterio de amor que el Señor nos da. ¿Cómo vivo yo el precepto del domingo, el día de descanso? ¿Cómo lo vivo en familia? ¿Cómo lo vivo con mis hijos? ¿Cómo aprovecho ese tiempo para vivir mi fe? En eso, por lo menos, a mí me ha servido mucho y aprendo mucho de la comunidad judía con el Sabbat. Un judío fiel y auténtico consagra desde la primera hora del día del sábado hasta el último segundo, porque es el día del Señor. Propósito del día de hoy: tener conciencia del domingo. ¿Cómo me acerco yo? ¿Qué es comulgar?
Comulgar es tener la voluntad, ojo, con lo que voy a decir, es tener la voluntad de seguir al Señor, de seguir a aquel que me ha amado antes, de seguir al que va adelante preparándome el camino. Eso es comulgar. Y ustedes, por medio del sacramento del matrimonio, le han dicho sí al Señor porque le están siguiendo ya desde cerca. Otro aspecto importante: no podemos comulgar con el Señor si antes no comulgamos con nosotros mismos y con los demás. Recuerdan a Jesús en el Evangelio que dice: si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene una deuda, una queja contigo, deja tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano y vuelve. Signo de que vivimos una relación auténtica con Jesús en Eucaristía, el amor con el prójimo, el amor con los demás, que empieza el amor pues conmigo mismo. San Juan Pablo II decía algo impresionante: el mundo existe, por supuesto, gracias a la Iglesia, porque está presente la Eucaristía dentro de la Iglesia. Si no estuviera Jesús en Eucaristía, decía él, el mundo de los seres humanos ya se hubiesen destruido hace tiempo. Y miren cómo estamos ahora. Con mucha más razón necesitamos acercarnos más al Señor. Todos comemos de un único pan. Eso significa que entre nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, en Jesús somos uno solo. Y es el cuerpo místico de Jesús en la Iglesia. Comulgar con el Señor es comulgar también con el hermano. Comulgar también es entrar en la transformación total de la propia vida. El Papa Benedicto XVI, en ese documento que les dije, empieza hablando de la relación que existe con la Eucaristía y la verdad. El ser humano, el hombre de hoy y de todos los tiempos, lo que más desea es conocer la verdad. Ese es el anhelo más profundo que tiene el ser humano. La Eucaristía va relacionado a conocer la verdad, porque en la Eucaristía la verdad es el mismo Jesucristo. Y un punto importante: en la Eucaristía tenemos presente a la Santísima Trinidad, no solo a Jesús, sino la presencia de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Todo el proyecto de la Santísima Trinidad es el Padre que envía a Jesucristo al mundo, como escuchamos en el Evangelio, para alimentarnos, para saciarnos, para llenarnos de aquello que realmente necesitamos. Ese es el proyecto del Padre, un Dios que es amor, que hace la obra en Jesucristo. La relación que tenemos al Padre es por Jesucristo. Y si no fuese por la presencia del Espíritu Santo, no podríamos nosotros seguir a Jesucristo. Entonces, cuando tengamos presente a Jesús sacramentado, cuando comulguemos con Él, comulgamos también en plenitud con la Santísima Trinidad. Y en Jesús, Eucaristía, está presente Jesucristo ya glorioso y resucitado. Imagínense qué grandeza esa. Por eso Corpus Christi debe ser una manifestación exterior gloriosa, que dé testimonio de esa fe en ese Cristo resucitado. Hay un testimonio grandísimo como la Eucaristía. Gracias a la Eucaristía es que existen los santos. Los santos llegan a planificar su unión con Dios gracias a la Eucaristía. Fuera de la Eucaristía no podrían existir los santos. Los primeros mártires
Ustedes saben cómo la iglesia, gracias a los primeros mártires que derramaron su vida, pues en lugar de exterminarla, pues la iglesia surgía con más fuerza, gracias a la sangre de estos primeros mártires. Pues resulta que un grupo de estos mártires fueron mártires precisamente por la Eucaristía. ¿Y cuál fue su pecado, digamos, su delito frente al Imperio Romano? Celebrar la Eucaristía los domingos, o la fracción del pan. Por supuesto, ellos lo celebraban a escondidas, no era una manifestación pública, era evidente, y les descubrieron una primera vez celebrando la Eucaristía y les amenazaron que si lo volvían a descubrir, pues les iban a asesinar. Pues ellos continuaron. Tanto así que las personas que les descubrieron les dijeron: ¿y ustedes qué les pasa? Sabiendo que iban a morir, que van a ser martirizados, ¿por qué siguen celebrándose y reuniéndose? Y ellos simple y sencillamente dijeron: nosotros realmente nos dimos cuenta que no podemos vivir sin la celebración de la Eucaristía. Testimonio de los primeros mártires. Y así durante toda la historia de la iglesia, con los santos, para ellos la Eucaristía es el centro de su vida y debe serlo para nosotros, sobre todo en la Santa Misa. Ya más reciente, el cardenal Bantuan, un vietnamita que en 1975 fue encarcelado por el comunismo, la guerra en ese tiempo de Vietnam, por la persecución a la iglesia. 13 años estuvo en la cárcel y él celebraba la Eucaristía con 2 gotitas de vino y una migaja de pan que lograron infiltrarle en la cárcel, en la palma de su mano. El altar era la palma de su mano y ahí él celebraba la Santa Misa. Tiene un libro precioso de bolsillo, se llama 5 panes y 2 peces, donde él narra esa experiencia y cómo esa relación con Jesús Eucaristía le ayudó a vivir el amor, a tratar con amor a sus carceleros. Y así un gran testimonio también podrá dar cualquier santo. Quiero concluir con una oración bellísima, bellísima, de Santa Teresa del Niño Jesús, una mujer enamoradísima de Jesús Eucaristía, una mujer que lograba ver, gracias pues, a la gracia de Dios en ella, de una fe tan viva que contemplaba al mismo Jesús vivo en Jesús Eucaristía por medio de esa fe que tenía. Y ella tiene una oración muy famosa, se llama oración para alcanzar la humildad. Porque para acercarse a Jesús, para acercarse a Dios, el hombre hay que ser humilde. Así como ejemplo de la Virgen María, que gracias a su humildad pudo atraer el proyecto salvífico de Dios. Entonces voy a concluir con esta oración que Santa Teresa del Niño Jesús hace 3 meses antes de morir. Ella muere en octubre, ella muere un 28 de septiembre realmente. De hecho, 2 meses antes de morir. Fue en julio que ella compone escribe esta oración, y con esto quiero cerrar. El título de esta oración, por si acaso ustedes la quieren buscar en internet, se llama Oración para alcanzar la humildad. Y con esto concluyo. Dice ella: Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma encuentra en ti su descanso, al ver cómo, revestido de la forma y de la naturaleza
de esclavo, te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. El discípulo no es más que su maestro. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Quiero abajarme con humildad y someter mi voluntad a la de mis hermanas, sin contradecirlas en nada y sin andar averiguando si tienen derecho o no a mandarme. Nadie, amor mío, tenía ese derecho sobre ti, y sin embargo, obedeciste no solo a la Virgen Santísima y a San José, sino hasta tus mismos verdugos. Y ahora te veo colmar en la hostia la medida de tus anonamientos. ¡Qué humildad la tuya, Rey de la Gloria, al someterte a todos tus sacerdotes, sin hacer alguna distinción entre los que te amen y los que por desgracia son tibios o fríos en tu servicio! A su llamada tú bajas del cielo. Pueden adelantar o retrasar la hora del santo sacrificio, que tú estás siempre pronto a su voz. Qué manso y humilde de corazón me pareces, amor mío, bajo el velo de la blanca hostia, para enseñarme la humildad. Ya no puedes abajarte más. Por eso, para responder a tu amor, yo también quiero desear que mis hermanas me pongan siempre en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad, y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso quiero, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti, ya que tú lo puedes todo. Haz que nazca en mi alma la virtud que deseo. Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, pues, muchas gracias por su paciencia, su docilidad, pues, y a escuchar un poquito de este tema, pues, crucial, importante, que queda profundizar más, ¿verdad? Ahondar en el misterio, leyendo, reflexionando, sobre todo los evangelios que nos hablan, como el evangelio que leímos hoy, de la institución de la Eucaristía. El evangelio de San Juan, por ejemplo, todo el capítulo 6 dedicado a la Eucaristía, o el capítulo 13 de San Juan, donde está la institución del amor, a lo cual Santa Teresita está haciendo alusión. Pero sobre todo llegar, como dice ella, con un corazón dispuesto y humilde para recibir de Jesús todo lo que estemos necesitando. Que el Señor, pues, nos conceda vivir una gracia especial este día de Corpus, y que nos haga experimentar la gracia de sentirnos necesitados totalmente de Dios. Que cuando les fallemos sepamos regresar lo más pronto posible a su gracia a través de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, y así poder comulgar día con día, porque solamente comulgando con Jesús podemos salir adelante en medio, pues, de las luchas, sufrimientos, dificultades del día a día. Que el Señor les bendiga
Cuenten con nuestra oración. Las familias ocupan ahorita en la sociedad un lugar pues de mucha importancia por todo lo que está pasando, y pues mucho ánimo, agarrado del Señor y del Señor pues Jesús sacramentado. Gracias.